luego de la aprobación del dictamen para la creación de la Guardia Nacional, todavía quedan detalles que analizar sobre lo que sigue en materia de seguridad para el país. Para explicarnos esto nos acompaña en la línea telefónica Samuel González, él es experto en temas de seguridad. Muy buenos días, Samuel, gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias por invitarme, estoy a sus órdenes. Muy buen día. Bueno, pues el dictamen regresa a la Cámara de Origen, a la Cámara de Diputados. En caso de que no se le haga ninguna modificación, ¿qué es lo que se aprobó y cuál es la diferencia respecto a la propuesta hecha por el Ejecutivo? Bueno, hay algunos ajustes que son importantes en la materia de cómo originalmente la Guardia Nacional había sido planteada. Tenemos que recordar que en el ambiente internacional existió una sentencia que se dio en diciembre, fue notificada a México en diciembre sobre un caso de Chihuahua en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya había hecho en otras ocasiones con México y con otros países, fijó los parámetros en los que las autoridades militares pueden apoyar a las autoridades civiles en materia de digamos, participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, que declara que esta participación tiene que ser dada por una ley, tiene que ser dada de manera temporal, extraordinaria, debe ser regulada la participación con una ley de uso de la fuerza y con participación de las autoridades civiles en procesos de investigación. Esta sentencia es pues muy importante porque determina estos aspectos y tiene consecuencias bastante importantes para México. Recordarás que, Alejandra, que la Suprema Corte de Justicia había determinado que el Congreso de la Unión no tenía competencia para establecer una ley de seguridad interior, y que incluso fue declarada inconstitucional precisamente por la falta de fundamento en el artículo 73 de la Constitución para emitir una ley de seguridad interior. Lo que hace esta reforma constitucional, entre otras cosas, es que da el fundamento para la emisión de una ley de seguridad interior si se relaciona desde luego esta sentencia de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con los artículos transitorios que tiene la propia reforma constitucional, es decir, ya hay fundamento para dictar una ley de seguridad interior, para dictar los decretos de conformidad con las regulaciones que están ahí, tal como nosotros sostuvimos en nuestro libro sobre uso de la fuerza que escribimos varias personas. Era absolutamente necesario dar una ley nacional de uso de la fuerza. Esta ley nacional de uso de la fuerza también está comprendido en el decreto, no es una ley general, sino una ley nacional. Eso significa que todas las autoridades federales, estatales y municipales serán reguladas en el uso de la fuerza de conformidad con los instrumentos internacionales, elaborándose una ley que está regulada pues en los transitorios de este decreto de modificación de la Constitución, si es aprobado por la Cámara de Diputados y desde luego por las legislaturas de los estados. Sí. Samuel, te saluda Enrique Alcocer. Ese es otro elemento muy importante. Hay un elemento de detención, de control de la detención, tal como está establecido en la reforma constitucional de 2008. Ahí debe haber un control de la detención. Ese control de la detención está, como digo, regulado desde el 2006. Aquí se habla de una ley nacional para los controles de las detenciones. Yo simplemente acoto que el control de la detención ya está regulado en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde el 1 de enero del 2009, cuando entró en vigor esa ley. Y bueno, también hay muchas reglas respecto a la profesionalización de policías y de la Guardia Nacional, también una modificación al Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que tiene que ver con el intercambio de la información
para establecer los sistemas criminalísticos y de personal de las policías del país, y desde luego pues todo el tema de gran discusión al que se refiere pues la propia institución de la Guardia Nacional, que es una policía civil, que tendrá funciones de policía civil y por lo tanto podrá ejercer todos los elementos que la Constitución asigna a una policía civil para poder desarrollar sus funciones de policía. Tiene un elemento transitorio, desde luego, pues con la facultad irrestricta del presidente de la República para nombrar a los mandos de esta Guardia Nacional, pudiendo participar desde luego las autoridades militares, y la incorporación, permite la incorporación desde luego de los policías militares, de los policías de la Marina y de Policía Federal en el desarrollo de esta institución, que esperamos que ya sea la definitiva para que podamos contar con una policía mexicana que tenga todo la fuerza que se requiere para poder combatir a la delincuencia, Alejandra. Samuel, rápidamente, se vivió un día histórico en el Senado tras la aprobación por unanimidad de esta Guardia Nacional, pero ¿qué fue en realidad lo que suscitó el que se pusieran de acuerdo los legisladores de los distintos partidos? Y ahora, ¿cómo se evalúa pues este acuerdo? Sí, mira, es un acuerdo fundamentalmente político, ¿verdad? O sea, es un acuerdo fundamentalmente político, y esa es la naturaleza que yo le veo a esta reforma constitucional. Se pusieron de acuerdo todos los elementos de la oposición, participamos distintas organizaciones de sociedad civil, ¿verdad? Claro. Si se ven con detalle los puntos, algunos de los famosos acuerdos, pues perdóname que lo diga, pero ya estaban en la Constitución en otras partes, ¿verdad? Y ya estaban regulados en leyes federales. Es decir, o sea, lo que tenemos que celebrar es que hubo un acuerdo político que permita arrancar esta nueva institución y modificar el programa del gobierno en materia de seguridad, dándole refuerzo. Samuel, se nos está terminando el tiempo para esta llamada. Rápidamente, para despedirnos, ¿tú ves probable que el presidente de la República haga uso del veto presidencial? En tan solo unos segundos, respóndenos, por favor. No creo. Yo creo que está ahorita en este momento, justamente está hablando sobre el tema, ¿verdad? Yo no creo que pueda hacer uso del veto porque, bueno, además, si tuviera alguna cosa que enmendarlo, tendría que hacer en la Cámara de Diputados. Así es. Bueno, pues te agradecemos mucho, Samuel González, experto en temas de seguridad. Gracias por conversar con nosotros en esta mañana. Que tengas un excelente viernes y buen fin de semana. Muchísimas gracias.